Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...7:35, 6:35 en las Islas Canarias. Buenos días, don Eric Gutiérrez. Muy buenos días, don Luis. Ahí en Deportes en Libertad, dándolo todo. Ahí estamos, don Luis, todos los días de lunes, bueno, todos los días no, de lunes a viernes, de 10 a 10:30, ahí estamos. Bueno, vamos con las noticias de las 7:30. El PSOE de Pedro Sánchez sería la fuerza más votada si hoy se celebrasen elecciones generales en España con una estimación de 130 escaños. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo quedaría en segunda posición con 111 diputados, según una encuesta de Opina 360 difundida por Espejo Público de Antena 3. El sondeo elaborado por la consultora vinculada a Iván Redondo, ex jefe de gabinete de Sánchez, sitúa a los socialistas en el 30,4% de los votos, más de 3 puntos por encima del último barómetro del CIS de julio, que los castigaba tras el llamado caso Cerdán y los dejaba en el 27%. En junio el organismo público aún les otorgaba un 34,3%. El Partido Popular obtendría el 27,4% de los sufragios, una ligera mejora respecto al 26,5% registrado en el CIS de julio. Vox, por su parte, se afianzaría como tercera fuerza política, disparando su representación hasta los 74 escaños y alcanzando el 20,6% de los apoyos, frente al 18,9% que le daba el CIS en julio. La suma de PP y Vox superarían con claridad la mayoría absoluta de 176 escaños, lo que situaría a Alberto Núñez Feijóo en posición de aspirar a la presidencia del gobierno. En el bloque de la izquierda, Podemos adelantaría Sumar al obtener el 5,1% de los votos frente al 3,8% de la formación de Yolanda Díaz. Sin embargo, en el reparto de escaños, Sumar lograría 5 diputados frente a los 3 de Podemos. Bueno, cuando uno pensaba que con Tezanos se había alcanzado ya el límite de la obscenidad demoscópica, va Iván Redondo y sale a la palestra y se descuelga con una encuesta a través de su consultora donde le da al PSOE 130 escaños y al PP 110. Bueno, por resumir mi opinión sobre esta encuesta, pues es, como la del CIS, una perfecta basura, una basura demoscópica. Básicamente de lo que se trata es de lanzar el mensaje de Pedro Sánchez sigue fuerte, no os creáis, muchachos de la izquierda, que la corrupción le pasa factura de ninguna manera a nuestro amado líder, ahí sigue incólume, tiene incluso más diputados de los que obtuvo en 2023. Primer mensaje que se lanza. A Vox esta encuesta le da el 20 y pico por ciento y 74 escaños. Bueno, eso no se lo cree nadie, ni harto de gazpacho. Miren que yo voto a Vox y me encantaría que Vox tuviera estos resultados y estoy convencido de que dentro de unos meses a lo mejor son ciertos. A fecha de hoy no. A fecha de hoy Vox está en torno al 17%. Eso es más o menos lo que se puede deducir del consenso de las encuestas serias que van saliendo, que todas ellas sitúan a Vox entre el 16 y pico y el 17 y pico por ciento y en un entorno de unos 60 escaños. Sería un resultado histórico de Vox, el mejor que habría obtenido nunca, tanto en porcentaje como en escaños, y lo importante es que está en ascenso y a lo mejor dentro de unos meses pues puede sacar Vox el 20% que dice esta encuesta de Iván Redondo y los 74 escaños. Yo eso no lo descarto. Ahora, a fecha de hoy, estos son simplemente chorradas de Iván Redondo que son similares a las chorradas de Tezanos. En cuanto al PP, que Iván Redondo le da 110 escaños, vamos, tampoco se lo cree ni harto de gazpacho. Es verdad que el PP en los últimos tiempos pues no está subiendo, es verdad que está estancadito, e incluso las encuestas serias le muestran una cierta tendencia a la baja, pero esa tendencia a la baja al final se concreta en que el PP sigue ganando de calle al Partido Socialista y estaría entre los 130 y 140 escaños. Eso es en lo que está el PP en estos momentos, según las encuestas de las casas demoscópicas serias. Ni está el PP en los 150 y pico que le dan algunas casas de encuestas enloquecidas, ni está el PP en los 110 que dice Iván Redondo. Básicamente, pues eso,
Esta es otra encuesta más tipo Tezanos, lanzando el mensaje de nuestro amado líder Pedro Sánchez está fuerte, Feijóo no despega y Vox, la ultraderecha, avanza imparable, o izquierda, movilízate para evitar que el fascismo gobierne en nuestro país. Eso es el resumen de la encuesta de Iván Redondo, que es básicamente el mismo resumen de la encuesta que sacó Tezanos hace poco. Luego hablaremos de encuestas un poco más reales que esto, encuestas circunscritas a dos regiones, una Murcia y otra el País Vasco, y donde, bueno, pues hay algunos datos sí interesantes. Esto de Iván Redondo, en fin, lo siento, pero es una payasada. Así que en lo sucesivo, pues voy a hacer como con Tezanos. Cuando saquen una encuesta, pues viendo que de lo que se trata es de lanzar mensajes de marketing y no de verdaderamente hacer un trabajo serio demoscópico, pues no me pienso hacer eco de esto. Fundamentalmente porque cuando uno se hace eco de chorradas y empieza a comentar chorradas, al final la gente termina pensando que tú también eres un poco chorras, porque la gente normal pues no se dedica a comentar tonterías. Bueno, en España, pues ya saben ustedes que hemos tenido por primera vez en nuestra historia, gracias a Pedro Sánchez, ese hombre, el primer gran apagón nacional. Nunca antes había pasado. O sea, en la dictadura de Franco había apagones, pero oiga, nunca se produjo un apagón a nivel nacional. Ha tenido que llegar Pedro Sánchez para conseguir que toda España se quedara simultáneamente sin luz. Toda España y todo Portugal. Bueno, y ya el otro día salía un informe pues explicando las causas del apagón y cómo fueron las políticas de Pedro Sánchez, el aumentar indebidamente y sin las protecciones adecuadas la proporción de renovables en el sistema, lo que provocó ese apagón. Por cierto, ¿alguna noticia sobre las investigaciones judiciales para que alguien pague por las consecuencias de ese apagón, incluidas las muertes? Digo, no sé, a lo mejor alguien en el Tribunal Supremo encuentra en algún momento, en la audiencia o en algún sitio, encuentra algún momentillo para imputar a alguien o para iniciar investigaciones en serio. Bueno, decía que Pedro Sánchez nos ha traído el primer apagón de nuestra historia, ¿no? Bueno, pues a pesar de todo sigue con sus planes para cerrar la central nuclear de Almaraz. Escuchen. La cuenta atrás para el cierre del primer reactor de la central nuclear de Almaraz avanza sin cambios. La parada definitiva de la unidad 1 está fijada para el 1 de noviembre de 2027 y coincidiendo con el inicio de los últimos 2 años de funcionamiento, las empresas propietarias presentarán a finales de este mes al Ministerio para la Transición Ecológica su plan de desmantelamiento. Iberdrola con el 53%, Endesa con el 36% y Naturgy con el 11%, como titulares de la central, cumplirán lo que marca la normativa, señalan al español Invertia fuentes próximas a la instalación. El calendario está regulado por la orden TED 773/2020 de 23 de julio, que fijó oficialmente el cierre escalonado de las centrales nucleares en España. En virtud de esa norma, Almaraz obtuvo una prórroga de explotación limitada hasta el cese definitivo de sus 2 reactores, concretamente en noviembre de 2027 para la unidad 1 y el 31 de octubre de 2028 para la unidad 2. En toda Europa ya saben ustedes que se está produciendo un tránsito acelerado hacia lo nuclear. En toda Europa están prolongando la vida de las centrales nucleares que ya tienen y poniendo en marcha proyectos para la creación de nuevas centrales o de nuevos mini reactores. Ahora hay unas tecnologías muy chulas que con unos reactores de menor tamaño, mucho más compactos, pues permiten obtener cantidades ingentes de electricidad de manera segura y limpia. En toda Europa, menos en España. Aquí Pedro Sánchez sigue empeñado en empobrecernos, sigue empeñado en hacernos dependientes del exterior, sigue empeñado en que no produzcamos energía nuclear, a pesar de que la energía nuclear, pues, oiga, es limpia, la energía nuclear es barata, la energía nuclear es eficiente, la energía nuclear es constante, no depende de si hay viento, si hay sol. Pues sigue empeñado en cerrar las centrales nucleares, no sé, quizá porque alguien le paga para arruinar a España. Si no, pues, no se explica. Alguien le paga directamente, oye, toma, Pedro Sánchez, ¡pum!,
tanto por hacer que España quede en la más absoluta ruina, o bien hay algún tipo de pago indirecto, en el sentido de Pedro Sánchez haciendo méritos para ver si cuando salga de Moncloa encuentra acomodo en algún puesto que le pague a alguien de los numerosos países que compiten contra España. No lo sé. Yo no tengo datos para afirmar que Pedro Sánchez es un traidor comprado al servicio de intereses extranjeros, pero desde luego, si fuera un traidor comprado al servicio de intereses extranjeros, no se comportaría de forma distinta a como lo está haciendo. Está no solo cerrando centrales térmicas, sino que las dinamitan para que no se puedan volver a poner en marcha. Presas las tiran abajo, cuando la energía hidroeléctrica es como la nuclear, una energía limpia, constante, barata, y se dedican a imponernos unas energías subvencionadas y que aún así son enormemente caras y que además son intermitentes y que además, como hemos visto, pues son poco seguras. Prueba el gran apagón. Lo de que en toda Europa se esté dando marcha atrás en el rechazo a la energía nuclear, incluso en Suecia, pionera en lo de nuclear, no gracias. Esa marcha atrás se debe no solo a que la gente consume energía y hace falta energía barata, se debe fundamentalmente a que las previsiones son que la demanda de energía va a multiplicarse por mucho. ¿Por qué? Pues porque estamos en la era de una serie de tecnologías como la de la inteligencia artificial, los grandes centros de datos, donde hacen falta cantidades ingentes de energía para poder simplemente estar en el mercado. A lo largo de los próximos años la demanda de energía se va a multiplicar. Y no hay manera de satisfacer esa demanda de energía a menos que empieces a construir como loco centrales hidroeléctricas, centrales nucleares. Bueno, pues toda Europa está en ese camino, menos Sánchez, que sigue empeñado en arruinar a España. Pues estupendo, oiga. No sé, creo yo que los españoles tendríamos que votar en defensa propia y tratar de hacer todo lo que esté en nuestra mano para echar a este imbécil cuanto antes. Y si a alguien le parece que estoy siendo poco respetuoso con el presidente del gobierno, permítanme recordarles una cosa. El respeto es algo que se gana entre otras cosas mostrando respeto a los demás. Yo muestro respeto a todo el mundo, pero en el momento en que alguien deja de respetarme a mí y me falta el respeto, pues entonces yo le falto al respeto a él. Por supuesto, no voy a respetar a alguien que no me respeta. Tenemos un presidente de gobierno que es un mentiroso. Tenemos un presidente de gobierno rodeado de ladrones y con una sospecha enorme sobre su cabeza de que él es el jefe de los ladrones. Tenemos a un presidente de gobierno que ha incumplido todas sus promesas. Tenemos a un presidente de gobierno que ha premiado a todos los enemigos interiores y exteriores de España, al mismo tiempo que trabaja activamente en destruir cualquier potencial de generación de riqueza en el país. Es decir, tenemos a un presidente de gobierno que perdió hace muchísimo tiempo, si es que alguna vez lo tuvo, el respeto por los ciudadanos, que somos los que mandamos, en teoría, en una democracia. Por tanto, como él no me respeta, yo no le respeto a él. Así que lo repito, Pedro Sánchez es un canalla, es un ladrón, supuestamente, o al menos es el jefe de muchos ladrones que ya han sido identificados, alguno de ellos actualmente en la cárcel, y Pedro Sánchez es un señor que se comporta como si fuera un traidor a su país, porque probablemente lo sea. Lo siento, no le puedo tener ningún respeto a este sujeto, porque él, hace mucho tiempo, nos perdió el respeto a nosotros. Bueno, estamos todos pendientes de qué va a hacer Hamás, ¿verdad? ¿Va a aceptar el plan de paz de Trump o no? Pues no lo sé, pero acaban de detener a 3 terroristas en Berlín, 3 terroristas de Hamás, que planeaban varios atentados contra instituciones judías. A lo mejor esa es la respuesta al plan de paz, ¿no? Escuchen.
Las autoridades alemanas han detenido en Berlín a 3 presuntos miembros de Hamas acusados de planear atentados terroristas, según informó la Fiscalía Federal. Los arrestos se produjeron durante una entrega de armas en el marco de una operación que incluyó registros en Leipzig y Oberhausen, Renania del Norte-Westfalia. De acuerdo con la Fiscalía, los sospechosos habrían adquirido armas de fuego y municiones, entre ellas una pistola Glock y un fusil de asalto AK-47, junto a varios cientos de cartuchos, con el objetivo de que fueran utilizadas por el grupo islamista palestino en ataques contra instituciones israelíes y judías en Alemania. Los detenidos son Abed A.I.G., un ciudadano alemán de 36 años de origen libanés, Wael F.M., un hombre de 43 años nacido en el Líbano y de nacionalidad no aclarada, y Ahmad I., un alemán de 44 años de origen sirio, según precisó el comunicado oficial. ¿Estamos ante la respuesta de Hamas? Ya saben ustedes que el plan de paz de Trump y Netanyahu pues contempla algo que es de cajón, que es que Hamas desaparezca para siempre de la Franja de Gaza y quede allí la Franja de Gaza desarmada. Es decir, que todos los terroristas palestinos no puedan tener a su alcance ningún arma con la que volver a matar judíos allí. El plan de paz pues incluye una provisión para que los terroristas de Hamas se piren. Aquellos que se entreguen y entreguen las armas pues podrían ser amnistiados. Aquellos que prefieran no entregarse pues pueden irse desarmados, por supuesto, a otro país. ¿Cómo va a reaccionar Hamas? ¿Va a intentar trasladar el terrorismo a Europa? Pues bueno, no sería extraño. El terrorismo islamista ya ha golpeado a Europa en numerosas ocasiones. Recuerden ustedes la sala Bataclan. ¿Podría Hamas intentar continuar su, entre comillas, lucha en suelo europeo? No lo sé. Pero desde luego parece que en Berlín tenían intención de asesinar judíos en Alemania. Intenciones que la policía alemana pues ha abortado. En fin, vamos a ver qué termina respondiendo Hamas. Pero responda lo que responda, en cualquier caso, el tiempo de Hamas en Gaza se ha acabado. Aunque ya me supongo que habrá gente en la Unión Europea intentando, trabajando para que la cosa continúe, para que continúe el conflicto. Demasiada gente enriqueciéndose con ese conflicto como para permitir que termine sin más. Ahora, que tanto en Israel como en Estados Unidos pues hay dirigentes que tienen muy claro que con el terror no se transige, que al terror hay que aplastarlo. Bueno, se pone la cosa calentita en nuestro vecino del sur, en Marruecos. Van 5 días consecutivos de protestas de jóvenes en la calle. Y protestas que además están ganando en intensidad y en violencia. 300 heridos van. Escuchen. Las protestas de la llamada Generación Z en Marruecos encadenan ya 5 noches consecutivas y se han extendido a ciudades como Inezagné, Ait Amira, Beni Mellal, Témara y Oujda. Lo que comenzó como movilizaciones pacíficas ha derivado en choques violentos. En redes sociales circulan vídeos donde se puede ver un coche policial atropellando a manifestantes. Los jóvenes respondieron con piedras, quema de contenedores y bloqueos de carreteras, como en Casablanca y Marrakech. Los manifestantes reclaman más inversión en sanidad y educación. Y por otra parte, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos cifra en unos 200 los detenidos desde el fin de semana, la mayoría supuestamente de forma preventiva. El ministro del Interior informó de que 263 agentes y 23 civiles han sido heridos en los disturbios de los últimos días, además de 140 vehículos policiales y 20 particulares han sido dañados o incendiados. Su portavoz, Rachid Halfi, defendió las operaciones reglamentarias realizadas para mantener el orden público. El tema del uso de la fuerza pues es algo complicado. ¿A qué me refiero? Pues a que si tú eres un gobierno pues legitimado ante la opinión pública, eres un gobierno en un país democrático,
donde se respeta los derechos de la gente, donde el gobierno pues tiende a tratar de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Es decir, si eres un gobierno que se percibe como legítimo y hay una minoría que protesta de manera violenta, pues ese gobierno puede utilizar legítimamente el monopolio de la fuerza y reprimir las protestas. Y si la violencia es excesiva, pues entonces utilizar una fuerza proporcional para reprimir esas protestas y no pasa nada. Si hay violentos, oiga, en un Estado democrático, pues hay que impedirles ejercer violencia y a veces hay que recurrir a la violencia para parar a los violentos. Pero eso es cuando eres un gobierno legitimado. Cuando eres un gobierno que ante la opinión pública no es del todo legítimo, pues bien porque no se percibe que tenga un sustento legítimo el poder, es decir, porque no se percibe que ese poder esté legitimado por las urnas, ni se cree ya en la legitimación divina, nada de nada. Cuando es un gobierno que simplemente está ahí porque gobierna, sin más, sin que haya una razón explicable para que ese gobierno esté ahí, pues entonces ya la cosa del recurso a la violencia es un poquito más complicado. Si ese gobierno no legítimo de origen es un gobierno que se preocupa por los ciudadanos, que trata de mejorar su nivel de vida, bueno, pues entonces adquiere una legitimidad de ejercicio. Pero si tampoco es un gobierno que se preocupa por los ciudadanos, sino que tiene, por ejemplo, la sanidad del país hecha un asco, si tiene a la mayoría de la población viviendo con unas economías ridículas, pues entonces ya, si se producen protestas y el gobierno recurre a la fuerza, el resultado de eso depende de algo muy simple. Si ese gobierno ilegítimo está dispuesto a ir hasta el final, es decir, es un gobierno ilegítimo y canalla, tan canalla como para recurrir a cualquier fuerza que haga falta para reprimir las protestas, ejemplo Maduro en Venezuela, bueno, pues entonces posiblemente las protestas sean aplastadas. Si no eres un gobierno que se pueda permitir ir hasta el final en la escalada de violencia, entonces a lo mejor las protestas se te van de las manos, porque tu ejercicio de violencia contra los manifestantes en lo que se traduce es en más indignación de los manifestantes, con lo cual yo creo que en estos momentos el gobierno marroquí se debería hacer una pregunta. ¿Las protestas son lo suficientemente intensas como para que exista el riesgo de escalada? Si es que sí, entonces hay una segunda pregunta. ¿Estoy dispuesto a ir hasta el final en la utilización de la fuerza para reprimir esas protestas? Porque si la respuesta es que no, entonces yo creo que lo más sensato sería negociar con quienes se están manifestando. Vamos, intentar ganar algo de legitimidad de ejercicio, dado que la gente ya no cree en tu legitimidad de origen. En fin, vamos a ver cómo acaba lo de Marruecos, pero en Nepal empezaron las protestas así y ya saben ustedes que se terminó quemando el Parlamento y linchando a los miembros del gobierno. En Marruecos hace muchísimo tiempo que creo que no se presta la suficiente atención a los deseos y a las necesidades de la población. Y bueno, pues hay un problema, que es nuestro vecino del sur y cualquier desestabilización allí pues puede tener consecuencias. Vamos a seguir atentamente el tema. Y yo, personalmente, espero que el gobierno marroquí tome las medidas oportunas de reforma para satisfacer necesidades de la gente que son reales. Igual que pasa aquí con el tema de la inmigración, pues allí pasa con el tema de la calidad de vida de la gente. A lo mejor no hay derecho a que el rey se compre yates de más de 100 millones de euros mientras mucha gente vive en la pobreza, ¿no? No lo sé, por poner un ejemplo. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz jueves para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este jueves en Gaceta.es nos centramos en la inseguridad en Cataluña, que cada día va en aumento. En la actualidad, esta región está registrando más de 12 ataques con cuchillos al día, casi la mitad de ellos
en Barcelona. Pendientes también de todo lo que ha ocurrido durante la pasada noche con la flotilla que iba camino hacia Gaza. Greta Thunberg ha sido trasladada a un puerto seguro tras la intercepción por parte del ejército pro-israelí de esta flotilla pro-Hamas, y vamos a ir pendientes de todo lo que ocurra con ellos durante el día de hoy. También hablamos de Reino Unido. El gobierno del primer ministro Keir Starmer ha admitido el desastre de las fronteras abiertas y ha dicho que va a restringir el derecho a la residencia y a la reagrupación familiar de los inmigrantes. Recomiendo, como siempre, las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.